Entonces, no se les olvide, la velocidad es la distancia que recorro por cada unidad de tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia va en metros y el tiempo va en segundos. Y entonces vamos a hacer algunos problemas donde vamos a aplicar dicho concepto. Entonces vamos a tener el agua que circula por una tubería viaja a una velocidad de 0.2 metros sobre segundo. ¿Qué distancia se recorrerá en 2 minutos? Entonces vamos viendo datos. ¿Qué datos me da el problema? La velocidad, que me dice que lleva una velocidad de 0.2 metros sobre segundo. ¿Y qué otro dato me da? El tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a dar? 2 minutos. 2 minutos. Entonces, bien importante, fíjense cómo mi velocidad está en metros sobre, o sea, mi tiempo lo necesito en segundos y el problema me lo está dando en minutos. Entonces vamos a convertir, que es una conversión bien sencilla. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Y si tengo 2 minutos, ¿cuántos dan? 120. Segundos. ¿Y qué me pide que calcule? La distancia que recorre en esos 2 minutos. La distancia. Preguntando qué distancia recorre en esos 2 minutos y la distancia por default se mide en metros. Vámonos con la fórmula. La fórmula que yo tengo es que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y yo puedo aquí analizar que el problema me da una velocidad y me da un tiempo. Y me pregunta por la variable que me queda sola, ¿no? O sea, que no tengo su valor. Entonces, ¿puedo utilizar la fórmula? Sí, sí la puedo utilizar. Nada más que tengo que hacer despejarla. ¿Por qué? Porque la necesito solita. Para yo poderla calcular, la necesito sin nada, solamente la D solita. Yo les pregunto, a esta D que tengo aquí, ¿qué le estorba? La T, ¿cierto? El tiempo. ¿Y ese tiempo qué está haciendo? Está dividiendo. Y si lo quiero pasar por el otro lado de la igualdad, ¿cómo lo voy a pasar? Multiplicando. Entonces me queda velocidad por tiempo es igual a distancia. Y ahora sí me queda solita la D, ¿cierto? Y
conozco el valor de la velocidad y el valor del tiempo. Entonces ya me puedo ir a la sustitución. Donde tengo que distancia es igual a la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? 0.2 metros sobre segundo por el tiempo, que ¿cuánto nos quedan segundos? 120 segundos. Y ya para el resultado únicamente hacemos la operación que es 0.2%, 20, y me va a dar 24 metros. Quiere decir que en 2 minutos el agua va a estar recorriendo 24 metros. Están nuestros 24 metros. Vámonos con el que sigue. El agua que circula en una tubería recorre un total de 1200 centímetros en 4 segundos. ¿Cuál es la velocidad del agua? Entonces, como siempre, iniciamos con los datos. ¿Qué datos me va a dar el problema? Distancia. Y el tiempo. Y el tiempo. Y la velocidad no se sabe. Me está preguntando por el valor que tiene la velocidad, que va en metros sobre segundo. Y entonces aquí me puedo dar cuenta que mi distancia que me da el problema
la tengo que pasar a metros, ¿cierto? Porque me la está dando en centímetros. Entonces, hay que encontrar la equivalencia que me permita hacer la conversión. Así como yo les dije, o ustedes me completaron, que 1 minuto tiene 60 segundos, entonces yo les pregunto, ¿1 metro cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. Tiene un total de 100 centímetros. Entonces, esa es la equivalencia que voy a estar utilizando para hacer mi conversión de unidades. ¿Cuántos centímetros tengo? O sea, ¿cuántos me da el problema? 1200. 1200. Colocamos nuestros 1200 centímetros y vamos a multiplicar por nuestro factor de conversión, que va en formato de división. ¿Y qué unidad quiero desaparecer? ¿Los centímetros o los metros? Entonces los voy a colocar abajo. Los 100 centímetros los coloco abajo y los metros los coloco arriba. Para mayor comodidad, yo divido este entre 1, multiplicamos numerador por numerador, 1200 por 1. 1200. 1 por 100. 100. Arriba multiplico unidades, me queda centímetro por metro. Y abajo me queda 1 por centímetro que me va a dar centímetro. Y aquí puedo observar cómo el centímetro se divide con el... con el centímetro. Y ya nada más dividimos 1200 entre 100 y me van a dar 12 metros. Entonces esto es igual a 12. Ahora sí, ya mi distancia y mi tiempo lo tengo en las unidades correctas. Ahora sí me voy a la fórmula. Y para la fórmula de velocidad, tenemos que velocidad es igual a distancia sobre... El problema me da una distancia. Me dicen cuánto tiempo la recorre. Entonces ya puedo calcular a la velocidad. Me voy a la sustitución y voy a tener que la velocidad es igual a la distancia, que son 12 metros entre 4 segundos. ¿Y cuánto me da 12 entre 4? 3. Eso quiere decir que mi resultado, mi velocidad es igual a 3 metros sobre segundo. Esto quiere decir que por cada segundo que pase va a estar recorriendo ¿cuántos metros? 3 metros. Cada segundo que vaya pasando el agua va a ir desplazándose un total de 3 metros. Ahí está, 3 metros sobre segundo. Vámonos con lo siguiente que yo puedo estudiar de un fluido que está en movimiento. Se le conoce como gasto o caudal. Y básicamente me dice que es el volumen de líquido que circula a través de la sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, para entender un poquito de esto, la sección transversal de una tubería, porque a partir de ahorita vamos a empezar a trabajar con puras tuberías, que es donde pues pudiera fluir mi líquido, o mi fluido como tal. Y la sección transversal de una tubería es como si ustedes cortaran una rebanadita de esa tubería. Esa es su sección transversal de la tubería, una pequeña rebanadita de esa tubería. Y entonces me dice que el gasto caudal es el volumen que yo voy a tener en esa rebanadita de tubería, o sea, el espacio que está ocupando mi líquido. Eso es lo que nosotros vamos a estar calculando.
Y lo vamos a estar calculando por unidad de tiempo. Entonces lo que yo tengo es que tengo una rebanadita en mi tubería, pero toda mi tubería la puedo hacer en rebanaditas, ¿cierto? Entonces lo que voy a estar calculando es por cada rebanadita, cada que pasa un segundo, ¿cuánto volumen está ocupando cada rebanadita de mi tubería? Entonces, que no se les olvide, la unidad de medida para el gasto caudal siempre va a ser metro cúbico sobre segundo. Y me dice que la primera fórmula con la que yo puedo calcular el gasto, pues es tener el volumen y el tiempo. Entonces sería volumen sobre tiempo. Y la segunda sería cuando yo te conozco el área de mi tubería y la velocidad que lleva mi fluido. Y entonces me quedaría que el gasto es igual al área por la velocidad. Ambas dos funcionan para calcular lo mismo, o sea, hace el gasto o caudal. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo voy a saber cuál utilizar? Pues depende de los datos que me dé el problema. Si el problema me da un volumen y un tiempo, entonces utilizo la primera. Pero si el problema me da un área y una velocidad, voy a ocupar la segunda. Vámonos con el primero. Dice, por una tubería fluye agua con un gasto de 1.6 metros cúbicos sobre segundo. Determina la velocidad del agua en un punto donde el radio de la tubería es de 0.5 metros. Hoy. Despanchúrrate. Entonces, vamos a copiar y pegar para... por acá, para empezarlo a resolver. Entonces vamos viendo. Datos. ¿Qué me da de datos el problema? El gasto. Si se fijan aquí ya me está dando el valor del gasto. Entonces, el primer dato que va a tener es la G con un valor de 1.6 metros cúbicos sobre segundo.
es que mi compu no quiere reaccionar, pero bueno, ¿qué otro dato me da? El radio, nada más me da el radio. Acuérdense que su tubería tiene forma circular, ¿cierto? Entonces les está dando el radio de ese círculo. Entonces ahorita vamos a ver qué podemos hacer con ese radio. Entonces básicamente me da un gasto, me da el radio de mi tubería y también me va a estar, ¿qué me está pidiendo? La velocidad. Entonces ahí ponemos V minúscula, es igual a signos de interrogación, metro sobre segundo, que aquí no quiere reaccionar mi compu, pero entonces tengo que la G es igual a 1.6 metros cúbicos sobre... Ahí está ya. ¿O no? Déjenme, voy a cerrar porque no quiero agarrar. Y más fácil cierro y abro otra vez el programa. A ver si ahora sí. Ahí está. Nos quedamos que de datos es el gasto de 1.6 metros cúbicos sobre segundo, que me da un radio de 0.5 metros y que me pregunta por la velocidad que lleva este fluido. Entonces vamos viendo las fórmulas que yo tengo para calcular el gasto o caudal. La primera que tenemos es que el gasto es igual a volumen sobre tiempo. Y la segunda que tengo es que el gasto es igual al área por velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿puedo utilizar la primera? No, no la puedo utilizar porque ni siquiera tiene la variable que me está preguntando. ¿Por qué me está preguntando? Por la velocidad. Y esta V que tengo aquí no es velocidad, es volumen. Entonces, esta primera fórmula a mí no me sirve porque no tiene la variable que a mí me interesa. En la de abajo, que tengo área por velocidad, ¿tengo la variable que me interesa? Sí, entonces la que voy a utilizar es la segunda. Y yo puedo observar cómo el gasto... el problema automáticamente me lo está dando, ¿cierto? Pero el segundo dato que me da el problema es un radio y no un área. Pero yo con ese radio puedo calcular un área, porque yo sé que la fórmula del círculo es pi por radio al cuadrado. Y yo ya les dije que la tubería siempre va a tener forma circular. Entonces vamos a anotar aquí la fórmula para calcular el área del círculo, que sería área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Conozco el valor del radio? Sí, me lo da el problema. ¿Conozco el valor de pi? También, que es 3.1416. Y que viene también en mi calculadora. Entonces, vamos a la sustitución y lo primero que voy a hacer es calcular el área. Porque si no tengo el área, entonces no puedo calcular a la velocidad. Entonces vamos a tener que el área es igual a pi por radio, que ¿cuánto vale el radio? Bueno, este es pi, y el radio, ¿cuánto vale? Metros al cuadrado. Entonces en mi calculadora meto 0.5 y lo elevo al cuadrado, que sería 0.5 por 0.5, me da 0.25. Ese 0.25 lo voy a multiplicar por el valor de pi y me da que el área es de 0.785 metros cuadrados. Ahora sí tengo el valor del
del área. Ujú. Entonces ahora sí ya conozco a esta variable. ¿Ya puedo utilizar la fórmula como la tengo o tengo que hacer algo? ¿Quién necesita estar sola? ¿La B y la tengo sola? Entonces vamos a dejarla solita. ¿La A qué está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo la paso para el otro lado de la ecuación? Entonces me queda que el gasto sobre el Dividiendo. área es igual a la velocidad. Y entonces ahora sí, vámonos a la sustitución. Velocidad es igual al gasto. ¿Que cuánto vale el gasto? 1.6 metros cúbicos sobre segundo entre el área que cuánto mide 0.785 metros cuadrados. ¿Mm? Y ya nada más hacemos la operación que va a ser 1.6 entre 0.785 y el resultado me queda que la velocidad es igual a 2.03 metros sobre segundo. Que esta velocidad se obtuvo de dividir 1.6 entre 0.785. Supongo que ya no las volveré a usar. ¿Me estás devolviendo mi papel? Yo creo que está dándote las gracias. ¡Wow! ¿Este libro te enseñó a hablar en su idioma? No, hay cosas que simplemente se sienten. De nada. Fue un placer. ¿Qué aromas? Yo soy como una verdadera salchicha. Eso es lo que me encanta de papá. Ya calculamos la velocidad. Entonces, nos vamos a pasar a lo que vendría siendo lo más complejo de fluidos. Ahí tengo la respuesta, que es la ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a hablar de la ecuación de la continuidad. Entonces, hagan de cuenta que cuando tenemos un fluido que está fluyendo, lo más ideal es que este fluido pues vaya en que vaya en una tubería que va en línea recta y que durante toda la tubería tenemos el mismo radio, o sea, tiene el mismo pues ancho mi tubería, pero no siempre sucede así, sino que a veces podemos tener tuberías como la que tengo en la imagen, donde podemos observar que cambia el tamaño de la tubería, ¿cierto? Entonces, al tener tuberías de este tipo, pues surgen otras fórmulas que me ayudan a entender el comportamiento de la tubería que tiene este tipo de situación. Entonces, la ecuación de la continuidad me dice que el volumen que entra por un extremo debe de ser igual al volumen de agua que sale por el otro. ¿Y por qué se tiene que cumplir esta ecuación de la continuidad? Porque el hecho de que cambie el radio de mi tubería, o sea, que de más gruesa pase a más delgadita, no indica que haya pérdida de fluido, ¿cierto? O sea, no indica que voy a iniciar con 10 litros y voy a terminar con 5 litros. Esto quiere decir que el volumen que entra por mi lado grueso tiene que ser idéntico al que tengo en mi lado más estrecho. ¿Por qué? Porque no podemos desaparecer el agua que va fluyendo por dicha tubería. Entonces,
el volumen 1 siempre va a ser al volumen, siempre va a ser igual al volumen 2. Ajá. Para entender esto, pues hay que recordar cuál es la definición de volumen. Es el espacio ocupado, que el espacio ocupado no importa si es así o es así. Mi teléfono celular está ocupando el mismo espacio siempre. Entonces, si hablamos de agua, no importa si el agua está de este grosor o está de este grosor, siempre va a estar ocupando el mismo espacio. Por eso decimos que el volumen 1 es igual al volumen 2. Ajá. Y entonces esta ecuación de la continuidad se resume a que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Lo que tiene el 1 está sucediendo en mi sección 1. En esa sección 1 tengo un área y tengo una velocidad. Y en mi sección 2 puedo observar que el área va a cambiar completamente porque el tamaño de la tubería está cambiando. Entonces voy a tener un área 2 y una velocidad 2. Pero gracias a esta ecuación de la continuidad las podemos igualar. O sea, decir, lo que está sucediendo del lado izquierdo sucede del lado derecho. Ajá. Entonces, podríamos decir, o lo podríamos comparar un poco con el principio de Pascal que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque igual tengo 4 incógnitas, ¿cierto? Y el problema me puede preguntar por cualquiera de estas 4 incógnitas. Me puede preguntar que cuánto vale el área 1, que cuánto vale el área 2, que si la velocidad 1 o la velocidad 2. Entonces, vamos a juntar esta ecuación de la continuidad junto con la ecuación de Bernoulli para responder un ejercicio que va a estar medio largo y yo creo que con eso vamos a concluir. Entonces tenemos la ecuación de Bernoulli que pues está un poco extensa y básicamente me dice que se considera la ecuación fundamental de la mecánica de fluidos. Dudo mucho que les pongan un problema de ecuación de Bernoulli, pero por si acaso, pues ahí viene en su libro, vamos a mencionarla y vamos a hacer un problema de lo más sencillo con la ecuación de Bernoulli. Entonces, básicamente, lo que sucede con la ecuación de Bernoulli es que me describe que todo aquello que puede suceder en un fluido, que ya hemos analizado, o sea, que si la presión hidrostática, todo eso es igual del lado derecho de mi tubería que del lado izquierdo, o sea, de mi lado grueso y de mi lado delgado. Es exactamente lo mismo y por eso tenemos completamente una igualdad con lo que sucede en la sección 1 es igual a todo lo que sucede en la sección 2. O sea, la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Salud. Entonces les digo que vamos a hacer un problema donde aplicamos primero la ecuación de la continuidad y después vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli.
Entonces, me va a pasar el problema. Dice, una tubería horizontal de 0.03 metros cuadrados de área, en su sección 1 tiene un estrechamiento con un área de 0.01 metros cuadrados en la sección 2. La velocidad del agua en la sección 1 es de 4 metros sobre segundo, una presión de 4 por 10 a la 5 pascales. La altura a la que se encuentran ambos lados es de 5 metros. Inciso A, determina la velocidad. 2. Inciso B, la presión P2 en el estrechamiento. Entonces yo necesito calcular la velocidad 2 y la presión 2. Ajá. Entonces, a lo mejor por cuestión de tiempo alcanzamos a hacer únicamente el inciso A. Y para no presionarnos y para que quede súper claro, la próxima clase retomamos en el inciso B. Entonces es este. Entonces, primero que nada, para entender un poquito la ecuación de la continuidad y de Bernoulli, a mí me va a funcionar que en este ejercicio voy a simular a mi tubería. Entonces me dice que mi tubería en la sección 1 va muy bien y que para la sección 2 surge un estrechamiento. Entonces lo que voy a hacer pues es estrechar a mi tubería. Ahí está. Esa es mi tubería y acá tengo la sección 1 y acá tengo la sección 2. Vamos analizando. El problema me dice que en la sección 1, ¿de cuánto es el área? De 0.03. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner en la sección 1, el área de mi tubería es de 0.03 metros cuadrados. Y me dice que se estrecha y que llega a un área de 0.01 metros cuadrados en la sección 2. Entonces vamos a poner aquí que en la sección 2, el área 2, aquí se me olvidó ponerle área 1. El área 2 es igual a 0.01 metros cuadrados. Ajá. Me dice que la velocidad en la sección 1 es de 4 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo coloco? ¿En mi lado izquierdo o en mi lado derecho? ¿Dónde me dice que tenemos esa velocidad? En la sección 1, ¿cierto? Entonces, sección 1, velocidad 1 es igual a 4 metros sobre segundo, que aquí es este dato que tengo aquí. Y aparte me dice que en esa sección se tiene una presión de ¿cuánto? De 4 por 10 a las 5 pascales. Entonces vamos a poner presión 1 es igual a 4 por 10 a las 5 pascales. Ajá. Y que ambas tuberías las podemos encontrar a una altura de 5 metros. Entonces, acá vamos a tener que la H1 vale
5 metros y la H2 vale 5 metros. Ahora sí que son todos los datos numéricos que me da el problema, ¿cierto? Ya los distribuí y ahora sí me dice que para el inciso A determine la velocidad 2, que obviamente va a suceder en la sección 2. No sé cuánto vale esta velocidad 2. Y en el inciso B me pregunta por la presión 2, que también es de la sección 2, en pascales. Vamos a iniciar con el inciso A. El inciso A me está preguntando por una velocidad. Entonces vamos a poner aquí fórmula. Y voy a agarrar la primera fórmula que vi, que es la de la ecuación de la continuidad, que me dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Les pregunto, ¿esta fórmula tiene la variable que a mí me interesa en el inciso A? ¿Qué me pide el inciso A que calcule? La B2. ¿Aquí tengo la B2? Sí. Sí. Ahora voy a analizar si tengo los demás datos. ¿El problema me está dando el valor del área 1? La tengo en verde, ¿cierto? ¿Me está dando el dato de la velocidad 1? Sí. La tengo en amarillo. ¿Y al área 2 me la está dando? También, eso quiere decir que cuento con todos los datos para yo poder calcular la velocidad 2 a partir de esta fórmula. Lo único que me falta es despejar, ¿cierto? Necesito esta B2 solita. ¿Y el área qué está haciendo? Multiplicando, ¿la vamos a pasar? Entonces me queda que área 1 por velocidad 1 sobre el área 2 es igual a la velocidad 2, ¿cierto? Y ahora sí vamos a la sustitución. Me voy a desplazar porque si no, no me va a caber. Y ahorita me regreso. B2, la velocidad 2, es igual al área 1, que ¿cuánto vale el área 1? Metros cuadrados, por la velocidad 1, que vale entre el área 2, que vale, ahí está. Y vamos a calcular, vamos a anotar por acá el resultado. Vamos haciendo las operaciones matemáticas. Multiplico 0.03 por 4, lo cual me da 0.12. Ese 0.12 lo vamos a dividir entre 0.01. Me va a dar que la velocidad 2 es igual a 12 metros sobre segundo. Y hasta el momento nosotros llevamos esto. Ya tenemos al inciso A, ¿cierto? Inciso A me pregunta por la velocidad 2 y yo ya calculé la velocidad 2. Yo ya sé que la velocidad 2 vale 12 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, vámonos, nos quedan unos minutos. Únicamente vamos a plantear qué tengo que hacer para el inciso B. Para el inciso B me está preguntando la presión 2. Y de todas las fórmulas que yo vi de un fluido en movimiento, la única que tiene presente a la presión 2 es la ecuación de Bernoulli, porque vi la de velocidad y es distancia sobre tiempo. ¿Ahí hay presión? No, no hay presión, no me sirve.
Me voy a la siguiente, gasto caudal. Volumen sobre tiempo o área por velocidad. ¿Tengo presión 2 ahí? Tampoco tengo, entonces no me sirve. Tenemos la fórmula de la continuidad, que es la que acabo de anotar. Ahí está la P2 que yo necesito. Tampoco está. Me voy a la de Bernoulli, donde yo veo que presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la H1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la H2. ¿Tengo la P2 que a mí me interesa? Aquí está, ¿cierto? Dentro de todo esto, ahí está. Entonces, ¿a quién tengo que despejar? A la P2, ¿cierto? Y pareciera que está muy complicado el despeje, pero fíjense, a mí me está estorbando todo esto y me está estorbando todo esto. Mi primer paquetito que yo seleccioné, ¿qué es lo que está haciendo? Está sumando, entonces lo voy a pasar para el otro lado. Pues agarro todo ese paquetito y lo vamos a pasar restando. Y como a todo esto que tengo acá no le he hecho nada, pues lo bajo tal cual. Igual, ¿cierto? A esto no lo voy a mover, entonces me queda aquí. Y ahora sí, el primer paquetito lo pasamos restando. Todo el paquetito se viene para acá, restando. El segundo paquetito, ¿qué está haciendo? Sumando. Entonces también lo vamos a pasar a todo el paquetito restando. Y esto es igual a la... Mi variable que a mí me interesa ya está despejada, ¿cierto? Y entonces ahora vamos a ir analizando. El valor de la presión 1. ¿Tengo el valor de la presión 1? Me la da el problema, ¿cierto? Ahí la tengo en azul. Más 1/2 de la densidad. ¿El problema me da el valor de la densidad? No, ¿verdad? ¿Pero qué va a estar fluyendo por la tubería? Agua, ¿cierto? ¿Cuál es la densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso siempre va a valer, cuando es agua va a valer 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya tengo la densidad, entonces ya tengo esta, tengo esta, tengo esta y tengo esta. ¿Por qué todas van a valer lo mismo? Porque durante todo el trayecto va a ser agua, ¿cierto? O sea, no va a cambiar de un punto a otro de agua a vino o de agua a miel, siempre va a ser agua. La velocidad 1, ¿tengo el valor de la velocidad 1? También me lo da el problema, lo subrayo. La G, ¿qué es la gravedad? ¿Me da el valor el problema de la gravedad? No, pero ustedes saben cuánto vale. ¿Cuánto vale? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y este vamos a ponerlo, ¿qué color no utilizo? El gris. Entonces la gravedad va a ser de 9.8 y acá tengo otra vez a la gravedad y va a valer lo mismo. ¿Tengo el valor de la H1? Por acá no se nota, pero sí lo tengo. Ahí está, ¿no? H1, 5 metros. Entonces sí lo tengo, lo subrayo. Y tengo el valor de la velocidad 2. Ya lo calculé, ¿cierto? Entonces también tengo a esta. Y tengo el valor de la H2. Exactamente. Ahí está. Entonces, si se fijan, ya tengo todo para poder calcular la presión 2. Y le voy a dejar hasta ahí porque me quedan 2 minutos y la próxima clase retomamos en este punto, donde lo que tenemos que hacer es sustituir los valores para cada una de estas variables. Acuérdense que tengo que cambiar todas las variables por su valor numérico y tenemos que ir haciendo operaciones paso a pasito para después nada más hacer sumas y restas y obtener la presión 2.
Entonces, ya que terminemos este problema la siguiente semana, ahora sí habremos terminado la parte de fluidos. Entonces, yo creo que en estos días a su compañera les mando la presentación de fluidos, ya para que la tengan y se las compartan. Y y ya en la próxima clase terminamos este problema y empezamos con electricidad y magnetismo. Ajá.